el transporte está así porque hay una injerencia política. Y para hablar un poco del análisis de esta crisis, ya está con nosotros Luis Alberto Martel, el expresidente del grupo Envía Perú. ¿Cómo está, Luis Alberto? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a La Hora del Volante. Claro. Bueno, gracias por la invitación. Hay que decir ante todo lo siguiente. El transporte está así porque hay una injerencia política desde la creación del sistema que lo impulsamos en el 2004. En el 2004 un grupo de profesionales planteamos el primer sistema Metrobús como plataforma para un sistema integrado de transporte, después de los estudios y el JEIC y todas las instituciones que ya estaban trabajando en el Perú. Tuvimos una matriz de decir, el transporte en el Perú, sobre todo en Lima y Callao, va a tener ejes estructurados con los metros de Lima y mientras tanto, mientras se construya todo el sistema de metros, vamos a comenzar a ordenar el sistema integrado de transporte. Es un paso procesivo. Fue el planteamiento de una serie de profesionales, lo quiso poner en práctica ese primer alcalde en esa oportunidad, pero se cambió y se hizo el primer BTR, el BRT, el primero que es el metropolitano, que es toda una histeria. Desde ese momento hasta la fecha han habido una serie de injerencias políticas. El plan es un plan técnico de desarrollo a mediano y a largo plazo, para eso está la planificación. No fue así. Cada alcalde, cada grupo de funcionarios, entre comillas, de especialistas, hicieron el modelo a su interés o a su beneficio, de cualquier forma. Entonces, nunca el transporte se vio como en otros países del mundo, porque somos, creo que el último país en Latinoamérica que no tiene un sistema, por única responsabilidad de los políticos, injerencia política, y no dejaron que buenos profesionales, multidisciplinarios, de diferentes criterios, puedan concordar a nivel internacional y a nivel mundial lo que estaba pasando y tener un plan que lo hubiéramos tenido tan igual como Curitiba. O sea, no tenemos ninguna limitación ni económica, ni estructural, de ningún tipo para no hacerlo. Entonces, la injerencia política sigue vigente hoy. Y lo que está pasando hoy día, 2 de marzo del 2024, es injerencia política para no poder solucionar un problema técnico de planificación y concordar el modelo que tenemos, porque tenemos modelos separados. El metropolitano solito, la línea 1 sola, la línea 2 que no sabemos cómo va a terminar, y los corredores complementarios que están en este problema, que lo podemos analizar más detenidamente. ¿Qué apreciación te merece esta crisis de los corredores complementarios? Primero, que la autoridad o los funcionarios que están primero en la Municipalidad de Lima, en la Municipalidad del Callao y después ahora en la ATU, trabajan en función a la autoridad, a su jefe. Y por lo tanto no planifican, no desarrollan un sistema y dicen, si mi jefe no está de acuerdo me van a votar. Pero ¿y quién se preocupa? El ciudadano. ¿Para qué nosotros planteamos un sistema integrado de transportes? ¿Por qué estamos más de 20 años tratando de hacer algo por la ciudad de Lima? Para que el ciudadano, que en ese tiempo eran 15 millones y ahora tenemos mayor demanda de viajes, pueda ser atendido eficazmente. ¿Qué se ha hecho? Nada. Se han hecho un modelo por acá, un alcalde planteó un modelo, otro alcalde planteó otro modelo, en el camino hubieron una serie de irregularidades en los contratos, se llamó una reforma del transporte que fue un cliché político. Ese es un cliché político, no es un planteamiento técnico de desarrollo sostenido, no es un cliché político que algunos resucitados, responsables de toda esta crisis, salen en algunos medios a hablar como si fueran veedores o podrían solucionar algo que ellos crearon la crisis. O sea, no tienen la catadura moral, ni creo profesionalmente, para decir vamos a solucionar esto de tal forma, porque ellos crearon la crisis. Entonces, pero más allá de eso, más allá de la crítica, digamos, ¿hay solución? Por supuesto hay alternativa de solución, pero tenemos que partir claramente y espero que las autoridades que ahora están en otro conflicto y un enfrentamiento vean la mayor claridad y podamos en el corto plazo, porque esto tiene que verse en el corto plazo, buscar unas salidas que nos lleve. ¿Cómo planificamos el mediano plazo? ¿Cómo solucionamos el problema ahora, en el 2024? ¿Y cómo nos proyectamos a los próximos 10 años a tener un sistema integrado de transportes? Alberto, a la luz de todos los casos de corrupción, ¿no estaría de más pensar que el contrato o los contratos con los corredores, con el azul, el morado, el rojo, también el amarillo, que ya no existe, habrían sido amañados exprofesamente para beneficiar a los corredores con las adendas y el pago de indemnizaciones? Porque si firmas un contrato es para cumplirlo, ¿verdad? Pero nunca se cumplieron esas obligaciones. Y esas obligaciones se valorizan, ¿verdad? Esos incumplimientos llevan un valor y ese valor termina finalmente en una indemnización por parte, en este caso, de Protransporte y ahora de la ATU. O sea, ¿cómo no pensar que eso ocurrió?
yo quisiera hacer dos cortes, ¿no? Bueno, pues, primeramente voy a separar el metropolitano fue un modelo así, se maduró, es como la chicha de jora, fue madurando y se sirvió cuando quisieron servirse. Igual, le sacaron un montón de plata a la municipalidad. Y no cuando se debió hacer, o sea, se demoró mucho tiempo. ¿Por Claro. qué? Porque hubo todo un proceso de negociación. Cuando se hicieron el concurso de los corredores metro, todo el mundo sabe, todo el mundo denunció que hubieron una serie de irregularidades. Es pública, ¿no? Y esas irregularidades generaron que vayan mejorando las irregularidades en el tiempo, porque tenían que adecuarse al primer mostrito que hicieron. Y lo hicieron como un modelo para todos los... No estoy en contra de ellos, yo soy uno de los profesionales que planteé hace muchos años la integración del transporte, la mejora del servicio, la seguridad vial, y por lo tanto mi análisis es técnico, ni siquiera político, partidario, es netamente técnico. Pero hay tal injerencia política y mercantil. ¿Por qué mercantil? Porque en el 2004 creamos una organización que se llamó AERPA y lanzamos el primer carro, el primer bus a GNB para cambiar el parque automotor. Y no lo lanzó la municipalidad, lo lanzamos nosotros. Yo fui director ejecutivo. Y junté a varias empresas carroceras, a varias agremiaciones y en conjunto de gremios, al Parque Industrial Biocero, para generar una alternativa de cambio desde el transportista individual, porque todavía no había pasado por el proceso empresarial de formalización, para llegar a un entendimiento. Se deterioró, se malogró, pero fue la matriz. Y en esa oportunidad, yo personalmente lo presenté a Héctor García de Modaza, a Lucho Castañeda. En esa oportunidad yo no trabajaba en la municipalidad y le dije, mira, acá hay una alternativa para generar un sistema, y de ahí nos olvidamos del proyecto de desarrollo para los 20 años y se mercantilizó el tema de la venta de vehículos, no en función a la demanda del ciudadano, sino en función a que cuando más bien vendo vehículos yo más gano y es el negocio. Y tal es así que también se ha denunciado que uno de estos, los corredores, pues no son los representantes transportistas los que están ahí, ¿no? Estos corredores son simple y llanamente administrados para recuperar la inversión. Por eso que vemos las cartas fiatas, los fiduciarios, todo. Lo que da a pensar, más que decir mi beneficio-costo no me da, hemos entrado en un declive económico, no podemos pagar los buses, y yo diría, he mejorado mis infraestructuras, estoy dando mejor calidad del servicio, tengo para eso establecido, estoy combatiendo a la informalidad también yo como empresa, porque yo soy una empresa concesionaria y le puedo decir a la ATU o a la municipalidad que me ayuden, pero también como empresa, estoy planteando un modelo de negocios que la gente, que el usuario lo diga, verdaderamente yo me subo en cualquier corredor porque se están esforzando en combatir a la informalidad. Y también la autoridad tiene gran responsabilidad, o sea, no estoy evadiendo de ninguna manera eso. Y este problema nace por el informe de la Contraloría. O sea, este informe ha sido dado en noviembre, el 30 de noviembre, o sea, ahorita. Y este informe de la Contraloría dice una serie de cosas increíbles y responsabiliza a la ATU, a todos los funcionarios que vienen desde Protransportes, que hasta ahora nadie se ha pagado sus culpas, a Invermet. Entonces, y esos funcionarios que hicieron por los favores económicos, algo similar a lo que está pasando con el peaje de Susana Villarán, también hicieron un... ¿Por qué no se sancionó? Hay algunos funcionarios, muy pocos, que sí tuvieron la valentía de decir esto no va, hago mi informe. Entonces, este tema es el que ahorita ha puesto al gobierno un poco nervioso y no hay entendimiento también con lo que están pidiendo los corredores complementarios. Pero hay salidas, por supuesto que hay salidas. Y en suma, ¿qué dice en resumen el informe de la Contraloría? La Contraloría dice que hay una serie de responsables de las diferentes gestiones de la Municipalidad de Lima y que se ha acordado, entre comillas, ir variando el contrato, ir generando situaciones de conflicto para que genere una deuda, para que se generen unas deudas, ¿no? Inclusive lo cuantifica la Contraloría. Entonces, yo digo... Hablan de 300 millones, ¿no? 374 millones de soles, que es el perjuicio económico. Así es. Entonces, pero también habla de que los problemas se salen de los fueros municipales o del ATO y se van a la Cámara de Comercio de Lima, a la conciliación. Entonces, está generando un monstruo para crear una deuda que ciertamente no sabemos si es real o no es real. Y lo dice la Contraloría, no lo digo yo. O sea, es un organismo, hay un Contralor Público y lo dice. Y el gobierno, supongo que ahora dice, ¿yo cómo les voy a pagar? Claro. Si la Contraloría dice no. Pero habría que preguntarse, ¿y todas las autoridades de la ATU, todas de la creación,
de Protransporte. ¿Por qué en su momento no dijeron vamos a arreglar las cosas, verdad? No hemos combatido la informalidad, ustedes no cumplieron con una serie de contratos y nos ponemos de acuerdo y vamos para adelante, porque era la forma. O sea, es la forma. O sea, necesitamos un sistema integrado, sí. Tenemos que combatir la informalidad, por supuesto que sí, pero todos. Entonces, Alberto, tú hace un rato, al comienzo dijiste que acá hubo mucha participación política, que la culpa de esta crisis es política. Yo voy a hacer un análisis político porque la Contraloría hace un análisis técnico, un informe técnico, el que tú tienes, yo tengo un resumen. Por ejemplo, dice, otro perjuicio económico. El informe de auditoría señala también que la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima tramitó la aprobación de una ordenanza municipal que renovó las autorizaciones de transportistas para prestar el servicio de transporte urbano en las rutas concesionadas al Corredor Rojo, generando el incumplimiento de dicho contrato de concesión. Ello derivó en una controversia con el concesionario que culminó con laudos arbitrales firmes emitidos en julio de 2020 en contra del Estado, en los que se estableció que por los incumplimientos se debe pagar 201 millones un millón de soles, lo que constituye un perjuicio económico. O sea, parece que sí hubo acciones adrede. Si la municipalidad sabe que los corredores tienen vías exclusivas, ¿para qué le doy la autorización a otra empresa del transporte tradicional? Ajá. Cuando sé que eso me va a generar una demanda? Así es. Una demanda que va a traducirse en dinero. Uh-huh. O sea, parece que sí, por lo que dice la Contraloría, hay arreglo bajo la mesa. Antes dije lo siguiente, el técnico o el funcionario le hace caso a su jefe. Claro. El jefe es el alcalde o el gerente, en fin. Así es. Y él tiene su propia lógica y su propio beneficio-costo, obviamente. Y hay regidores, muchos regidores que saben mucho el tema y están mucho tiempo. Entonces, claro. ¿Qué hacen los políticos? Articular beneficios personales o de grupo. Así lo hacen, ese es el país. Entonces, probablemente le han dicho, tú actúas así, y Invermet, tú no intervengas. Porque Invermet ha tenido que intervenir. Todos los funcionarios de Invermet... Y paga y le acaba de dar una comisión. Exactamente. Entonces, el funcionario se hacía la vista gorda, el otro decía, nunca había fiscalización, en fin. No estoy atacando a los concesionarios. O sea, de repente, ¿quiénes serán los directivos? ¿Cómo ha variado? Yo estoy diciendo... No se pusieron de acuerdo en cuestiones técnicas que hubieran evitado este problema y que hubieran probablemente permitido que las otras concesiones que son necesarias se den en el tiempo. Entonces, la injerencia política hasta este momento es grave. Entonces, ahora, pero el negocio no son los pasajeros, no es el pasaje. No. El negocio son las demandas. Por supuesto. O sea, armo mi empresa con carros que los voy a pagar a 5 a 10 años, ¿no es cierto? Porque no son carros propios, lo acaba de decir Luis Morán, que lo están pagando a Modasa, y después demando porque tú no has incumplido, pero ese incumplimiento deviene de la misma autoridad, porque la autoridad le da autorización a una empresa tradicional de transporte para yo no poder circular y por eso te demando, y eso se traduce y se valoriza en un monto económico. La autoridad rompió las reglas de juego adrede. Así es. No la autoridad, funcionarios. Así es. Funcionarios puestos como el tipo de claro. Susana Villara, eso igualito. Se colige por el informe de Contraloría. Así es. Entonces, yo digo, ahora hay una papa caliente porque, digo, si los jefes del ATO, bueno, los que han sido, los pocos que han habido, ¿no? Valenzuela, sabían de esto, ¿por qué no lo corrigieron y siguieron con el tema? Entonces, obviamente es un tema político, claro. Y hay intereses atrás de esto. Y yo dije, hay intereses mercantiles más allá del ordenamiento de transporte, el público tiene que entenderlo. La pelea es por espacios de poder o espacios de repoder, de pagar deudas, entre comillas, y no la calidad del servicio al usuario, porque lo que interesa es el usuario. Esto va a afectar al usuario y la informalidad va a crecer. Claro. Y todos estamos en contra de la informalidad. Lo que se quiere es un sistema integrado, eficiente, moderno, por supuesto que sí, pero necesitamos técnicos que estén a la altura de los retos que se presentan y de los modelos internacionales exitosos de transporte urbano, y que la autoridad no se meta donde no deba. O sea, el político tiene que ver su proyecto político, su visión política, su desarrollo político. Y los técnicos tienen que ver cómo se desarrollan los modelos y los sistemas de todos los servicios públicos en el país, necesariamente. Entonces, es el momento, digamos, que se ponga a un costado el tema político y que esta crisis pueda ser intervenida o interpretada o recomendada porque quienes conocemos el modelo y no estamos en ningún lado, no tenemos parte de
de ninguna de estas controversias y sí podemos aportar en una solución porque lo hemos aportado hace 20 años atrás. O sea, no nos han hecho caso, a ver que lo digan, que nos hemos equivocado en 20 años y vamos a seguir en lo mismo. ¿Y eso qué significa? Vamos a incrementar la inseguridad ciudadana, por si acaso. Todos estos hechos incrementan la inseguridad ciudadana, que es el más grave problema del país. Entonces, señor ministro de Transportes, no elija una persona para la ATU ahorita, porque quedan pocos meses para elegir el nuevo presidente de la ATU, haga un concurso público con personas de mucha calidad y prestigio y que se pueda corroborar con las instancias respectivas, y en este interín generemos un plan, digamos, de concordar las alternativas así, con la participación de la Contraloría inclusive, y que se sincere lo que está pasando. Entonces, vamos a evitar controversias, porque yo digo, si yo no tengo para pagar mis deudas, ¿cómo voy a traer un carro del año y ponerlo en mi casa? ¿Cómo pago el carro? Entonces, lo que estoy viendo es que alguien quiere vender ese carro y yo veré cómo pago la deuda. O sea, es obvio que si yo no tengo una rentabilidad en el cobro diario del servicio público, ¿cómo voy a comprar lo nuevo? Ahora, y si no tengo capacidad de financiera, ¿cómo el banco me va a avalar? Entonces, Luis Alberto, es raro, ¿no es cierto? ¿Cómo estas empresas, hablo de los corredores, ganan una licitación cuando no tienen carros propios? Bueno, y empiezan a pagar con el producto del ingreso de los pasajes. Bueno, dijimos en antes. Es como el famoso peaje de Convial de Alex Curi, ¿no? O sea, primero instalan las casetas y con el ingreso de los peajes, la empresa que estaba quebrada en Argentina iba a construir otros kilómetros más. Tú lo has identificado de la manera más efectiva. Y no nos olvidemos que esto se dio en el proceso de Villarán, y con Gustavo Guerra García y Juan Tapia a la cabeza. No me Juan Tapia Grillo. Ahí está, o sea, y ustedes siguen diciendo que son los que van a solucionar sus problemas. Más de 20 años están solucionando sus problemas y el de Lima lo han... ¿Qué han hecho ustedes de Lima? Se lo digo públicamente. ¿Qué han hecho ustedes de Lima? Y salen a hablar de qué. ¿Expertos en qué? Bueno, y hay que salir de este tema y reitero, apostábamos por el sistema integrado de transportes, no representamos a ningún partido, ningún interés político, pero sí exigimos, como ciudadanos y como especialistas, que la autoridad se ponga en su lugar. Señor ministro, usted me conoce también y conocen nuestro accionar. Hay que buscar concordar este tema antes de ver cuánto te debo, es ver qué hacemos conjuntamente para mejorar el servicio y la calidad de servicio a los ciudadanos y cómo nos esforzamos para que esto suceda, ¿no? Yo creo que van a haber mejores proveedores, van a haber mejores vehículos y vamos a mejorar el mercado porque la competencia permite mejores alternativas de ese desarrollo. Muy bien.